Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace esto mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y hasta aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy claro y además de estos que rompen moldes, porque nos habla realmente de la paternidad de Dios, pero desde un punto muy diferente al que muchas veces oímos predicar, y es que en realidad el único Hijo de Dios de verdad es Cristo. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Y dice que los judíos empiezan a ponerse contra Jesús no solo por lo que veíamos ayer, de que era el Señor del sábado, sino también porque llama a Dios su Padre. Y es que hoy que nosotros, cristianos, lo entendemos muy bien, lo tenemos muy asumido, Dios Padre. Sí, pero eso era una revolución en tiempos de Jesús. Jesús llama a Dios Padre, con lo cual está diciendo que es su Hijo. Y si os acordáis, en las poquísimas revelaciones del Padre en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo, escuchadle, hacedle caso, Él es el Hijo. Y aquí va, como decíamos, contra una mentalidad muy de hoy, que es: todos somos hijos de Dios por el hecho de que somos creados. Somos hijos de Dios, y dices, cuidado, en sentido estricto. El único Hijo de Dios es Cristo, no hay más. Todos los demás que somos criaturas de Dios, creados por Dios, y por eso criaturas, el que es creado es criatura. Y como tal criatura, sí, de Dios, provenimos de Él, por nuestra alma inmortal, de una forma especial, aunque todo depende de Él. Entonces, ¿por qué decimos todos somos hijos de Dios? Pues lo podemos decir solo en un sentido, y es que Cristo es el auténtico Hijo de Dios, pero Él quiere que todos lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Por la gracia, por el bautismo y la gracia. El que es bautizado y vive la gracia de Dios, pues pasa a ser hijo en el Hijo. Cristo es el Hijo de verdad, nosotros hijos adoptados, por decir así. De no ser hijos pasamos a hijos por la gracia. Pero esa mentalidad de confundir la parte de la creación con la parte de la redención es, al menos, no digo un error teológico, al menos de incultura teológica. Una cosa es ser criaturas de Dios, amadas por Dios y llamadas a ser hijos de Dios, y otra cosa es ser hijos de Dios.
que lo somos en Cristo, el único Hijo de Dios. Por eso, para ser hijos de Dios, hemos de vivir la gracia. Hemos de vivir en la santidad de los hijos de Dios y en la libertad de los hijos de Dios. Y así va hablando todo este texto, Jesús, de sí mismo y del Padre. Y se nos presenta como el juez. Pero si os fijáis, y aquí todo esto encaja perfectamente con todas las revelaciones de Santa Faustina Kowalska sobre el Hijo que ama y el Padre que ama, y cómo aquel que vive en la gracia no será juzgado, pero que Jesús es el juez, pero un juez que no juzga a aquellos que están en gracia, a aquellos que viven la gracia, sino que el juicio es condena para los que no quieren la misericordia. Y el quererla no es un problema, como algunos piensan, de voluntad, sino de auténtico ser. El que vive de la gracia está viviendo en la voluntad de la misericordia. El que dice sí, sí, pero no hace nada, ese de nada sirve. Ese, por mucho que quiera la salvación, no se salva, porque lo que se pide es la conversión sincera, el vivir en Cristo. Por eso aquel que no quiera hacer las obras de la fe, que no quiera vivir en gracia, ese es juzgado. Y cuando se habla de juzgar, quiere decir condenar. ¿Y cómo se condena? Pues Cristo es el que juzga. ¿Pero en qué sentido sobre todo? No en sentido único, pero ¿en qué sentido especialmente? Pues has recibido la palabra de Dios, has recibido la verdad. Si no te quieres acomodar a la verdad y vives en la mentira, pues eres tú mismo que te juzgas por la palabra de Cristo. Cuando Cristo te lo ha revelado, te lo ha dicho, te ha impulsado hacia el bien, hacia la verdad, y tú dices con la boca sí, pero con los hechos no. Eres tú mismo, soy yo mismo, cada uno es el que se autocondena por la infidelidad a la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es Cristo. Y Cristo, que como vamos viendo como último tema, el que sigue plenamente la voluntad del Padre. Solo hago lo que dice mi Padre, dirá Jesús tantas veces. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo oigo juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Como dirá en otro texto, el Padre y yo somos uno. Más adelante veremos, ya cuando se preparará la muerte y después la resurrección de Cristo, veremos cómo ya se nos hablará del que ha de enviar el Espíritu Santo, que completa esta Trinidad de amor fundante de todo. Y este Espíritu Santo que encontramos de una forma especialísima en la Iglesia, sobre todo en los sacramentos, no solo en los sacramentos, pero especialmente en los sacramentos, que son fuente de vida eterna.